Bueno, el análisis de regresión se utiliza para lo que se denomina ajuste de curvas. Para eso utilizamos lo que se llama funciones, ¿sí? Una función es una relación matemática que permite predecir qué valores de una variable y corresponden a determinados valores de una variable x, y se denomina o se nombra y igual a f de x. Una regresión lineal típica entonces se puede expresar como y igual a b0 más b1 por x, donde y es la variable dependiente, x es la variable independiente, b0 es la ordenada al origen y b1 es la pendiente o coeficiente de regresión. Una forma de ajustar una serie de datos a una línea determinada es utilizando el método de mínimos cuadrados. ¿Qué significa mínimos cuadrados? Bueno, si se representan los pares de puntos como y1, x1 y 1, x2 y 2, xn y n, para un valor dado de x existirá una diferencia entre el valor dado de y el valor correspondiente a la curva de ajuste. Estos valores se denominan diferencias de 1, de 2, de n. Si lo vemos en la gráfica, fíjense, yo tengo para cada valor de x, o sea, acá tengo x1 y 1, x2 de 2, x3 de 3, ¿sí? Ahora, entre esos puntos yo puedo trazar una línea, ¿sí? En este caso una recta. Entonces, fíjense que yo tengo entre el punto real y la recta de ajuste, tengo diferencias, o sea, no es que todos los valores experimentales estén sobre la línea teórica, ¿sí? Están por arriba o por debajo. Entonces, hay diferencias entre el valor en la línea teórica y el valor experimental. A esas diferencias es a lo que llamamos de 1, de 2, de 3, de 4, de n. ¿Y qué significa mínimos cuadrados? Es cuando la sumatoria de d1 al cuadrado más d2 al cuadrado más etcétera, etcétera, más dn al cuadrado es mínima. Entonces ahí esa curva, cuando se da que las diferencias, la sumatoria de las diferencias al cuadrado es mínima, esa va a ser la mejor curva de ajuste por mínimos cuadrados, ¿sí? Fíjense que se eleva al cuadrado por la misma razón que elevábamos al cuadrado. ¿Se acuerdan? Los desvíos estándar, las varianzas las hacíamos elevadas al cuadrado y después para sacar el desvío hacíamos la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque si hacemos una sumatoria simple, como vamos a tener líneas por encima, puntos por encima y puntos por debajo, van a terminar anulándose entre ellos y dando 0. Entonces lo elevamos al cuadrado para que sea un valor. Y cuando ese valor de la sumatoria es mínimo, esa va a ser la recta de mínimos cuadrados. Entonces ahí tenemos d1 cuadrado más d2 cuadrado más, ¿sí?, dn cuadrado es mínimo, y esas diferencias de i van a ser i sub i, que va a ser cada punto menos el punto que le corresponde en la recta teórica. La recta teórica que definimos como b0 más b1 por x, y porque estamos viendo el punto i. Entonces la sumatoria de los di cuadrados va a ser esa sumatoria de esos puntos al cuadrado, y se tiene que cumplir que que esas d por esas sumatorias de di cuadrado sobre d de 0 sea igual a 0, y lo mismo para b1. Entonces, de esas ecuaciones podemos obtener los valores de b1 y b0. Si yo tengo una serie de puntos x1 y 1, x2 y 2, xi y sub i, xn y sub n, yo puedo obtener que b1, despejando de la recta, y igual a b0 más b1 por x, despejando yo puedo tener la ecuación de b1 y la ecuación de b0, o sea, la ecuación de b0 que va a ser
la ordenada al origen, y B1 va a ser la pendiente de la recta o coeficiente de regresión. Pero no se asusten porque no vamos a hacer los cálculos a mano. Bien, entonces nosotros vamos a obtener una recta de regresión, pero esa recta nosotros tenemos que saber si significa algo, o sea, si realmente es un modelo para esos puntos. Entonces eso lo vamos a hacer analizando la significación del ajuste, y esa significación la realizamos mediante el análisis de la varianza. Entonces, fíjense el dibujo. Yo tengo ahí una recta y tengo digamos, entre dos variables, x, y tengo un punto I sub i experimental. Entonces voy a tener un punto I sub i experimental y voy a tener un punto I sombrerito i, que va a ser el punto correspondiente a la recta de regresión, igual a B0 más B1 por x y en ese punto, ¿no? Pero entonces yo voy a tener lo que se llama una variación explicada, que va a ser la variación entre la media de todos los valores y el valor correspondiente a la recta de regresión. ¿Eso qué significa? Que la recta de regresión me está explicando esa variación con respecto a la media total de datos. Y voy a tener una variación no explicada, que va a ser la diferencia entre el valor teórico y el valor experimental. Entonces, tengo que la suma de cuadrados totales va a ser la sumatoria de cada I sub i menos I sub media al cuadrado, con n-1 grados de libertad. La suma de cuadrados explicada o del modelo va a ser la que corresponde a I sombrerito, que es el valor, ¿sí?, correspondiente al I que está en la recta de regresión. Entonces va a ser la sumatoria de el I sub i sombrerito, que es el de la recta, menos I sub media elevado al cuadrado, con un grado de libertad. Y la suma de cuadrados no explicada o residuo va a ser la sumatoria del punto I sub i menos el punto I sub i sombrerito, o sea, el punto que le corresponde sobre la recta, al cuadrado, con n-2 grados de libertad. Entonces, ahí fíjense que yo voy a tener una variación explicada por la recta y una variación no explicada por la recta, o sea, una variación que tengo que ver si corresponde al error experimental o simplemente la recta no me está explicando los valores experimentales obtenidos. Entonces el cuadro de ANOVA va a ser el correspondiente al modelo, la suma de cuadrado explicada sobre un grado de libertad. El residuo, suma de cuadrados no explicada sobre n-2 grados de libertad. Y el total, la suma de cuadrados total con n-1 grados de libertad. Pero entonces a mí lo que me interesa es que tengo las medias cuadráticas como la suma de cuadrados sobre cada grado de libertad, y la razón f, o sea, el valor de f experimental va a ser la media cuadrática explicada sobre la media cuadrática no explicada. Si ese valor me da un valor grande, o bien el valor de p, que es el área de la colita, es muy chiquito, entonces significa que la suma de cuadrados explicada es importante con respecto al error. Por lo tanto, esa recta sí es un modelo aceptable para la variación de los datos experimentales. Vamos a ver un ejemplo. Se desea trazar la curva de calibración para determinar la concentración de ion férrico en solución por medio de una técnica espectrofotométrica. Los valores obtenidos fueron, entonces tengo valores de concentración y de absorbancia. Si ustedes ven los valores de concentración son 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. ¿Qué quiere decir? Que esos valores los fijé yo. Por lo tanto, esa es la variable independiente. Mientras que los valores de absorbancia son valores, ¿sí?, cifras
determinadas que se obtienen cuando yo establezco las concentraciones determinadas. Entonces para 0,2, 0,238, para 0,4, 0,506 y así sucesivamente. ¿Cómo lo hago en esta gráfica? Bueno, me voy a relacionar un factor regresión simple y en las opciones tabulares elijo resumen del análisis. Entonces ahí voy a tener, fíjense, lo que me dice el programa, que la variable dependiente es absorbancia, que la variable independiente es concentración y que me está dando un modelo lineal I igual a A más B por X. Entonces, ahí tengo los valores que van a ser los valores, en este caso, de B1 y B0. ¿Está? Entonces, fíjense que me da el valor del parámetro, la intersección, que es B0, y la pendiente, que es B1. Y me está dando el valor de P para cada uno. Y en el análisis de la varianza, que tengo el modelo, la suma de cuadrados, los grados de libertad y el cuadrado medio, y para el residuo la suma de cuadrados, los grados de libertad y el cuadrado medio. En el cálculo no se utiliza el total, ¿sí? Acá se lo calcula, pero no se lo utiliza. La razón F entre el cuadrado medio explicado por el modelo y el cuadrado medio del residuo es 370 y el P es 0,0027. Por lo tanto, fíjense, es un valor altísimo. La R cuadrada es 99,4. Y en la R cuadrada, el programa les va a dar lo que se llama R cuadrado ajustado para grados de libertad, que dependiendo de los grados de libertad suele ser un poco más baja, de 99,19%, o sea que el modelo ajusta muy bien. Ese modelo que sería, como vimos antes, B0 más B1 por X. Bueno, tengo en las opciones, puedo obtener pronósticos en los cuales me va a dar para cualquier valor de X que yo ponga, el valor de Y que corresponde a la recta. Y después tengo lo que se llama comparación de modelos alternativos, que son los coeficientes que obtendría con los coeficientes de correlación que obtendría con otros ajustes. Que eso lo vamos a ver después. Ven el modelo en las opciones gráficas, el gráfico del modelo ajustado, donde tengo los puntos, tengo la recta y tengo los límites de confianza de la recta. Y arriba tengo la ecuación, absorbancia 0,002 más 1,248 por la concentración. Eso es B0 y B1. Y esos son los residuos, o sea, eso sería justamente las variaciones no explicadas, ¿sí?, alrededor de la recta de regresión. Tengo también modelos de tipo I igual a B por X. En vez de ser B0 más B1 por X, I igual a B por X. Elimino el B0, que significa que estoy trabajando sin constante en la ecuación. Para eso tengo que hacer relacionar un factor, modelos de calibración, y ahí con el botón derecho en opciones de análisis le borro la opción de incluir constante. Después vamos a ver cómo se hace. Entonces ahí directamente no me va a dar solo la pendiente, fíjense, no me da B0, sino que me da solo B1, 1,25, y esto lo hago porque el B0 me daba el valor de P no significativo, entonces la podía excluir, ¿sí? Entonces la excluí y ahora tengo un modelo que no tiene constante, es simplemente I igual a B por X. Y cuando hago el ajuste, ¿no?, el análisis de varianza para ver el ajuste del modelo, me encuentro con que tengo muy buen ajuste con esta ecuación, con un coeficiente de correlación mucho más alto, 0,999.